muchas gracias por la invitación y gracias por la asistencia. Aprovechando que ya Jaime dio un panorama un poco completo de cómo se puede leer la recepción y el declive de la lectura de Althusser en México, yo quisiera más bien detenerme en una, de manera un tanto rápida, espero poder tocar bien algunos puntos, en un pasaje de lo que sería esta recepción. En este sentido, bueno, trataré ahí de esbozar un poco la polémica que se dio a través de Adolfo Sánchez Vázquez y Enrique González Rojo. Creo que, bueno, Adolfo Sánchez Vázquez, como todos saben, es un exiliado español que llegó a México alrededor de los años 40 y que ahí hizo toda su obra teórica y política, ¿no? Política en el sentido de que en un tiempo estuvo todavía participando dentro del Partido Comunista Español y en los grupos de refugiados que había en México, y posteriormente únicamente va a ser ya su parte de docencia, pero con una fuerte presencia en términos de la introducción de varios marxismos, no solo a México, sino a América Latina. Y Enrique González Rojo, que es un autor quizá un tanto más desconocido, sin embargo tiene un trayecto muy peculiar, que lo esbozo aquí rápidamente. Él fue parte del Partido Comunista Mexicano, la década de los 50, fines de los 50, funda junto a José Revueltas la Liga Leninista Espartaco. A su vez esta liga se va a salir del Partido Comunista, se van a disolver, y González Rojo, después de las décadas de los 80, ya no participa tanto en los medios políticos, sino más bien se refugia un poco en términos de la academia y combina su reflexión filosófica, nunca abandonó el marxismo, eso es interesante decirlo, pero combina esa beta de filosofía y de poesía, ¿no? Tiene una larga obra literaria, poética, que quizá creo que a este momento, incluso en México, es más lo que se conoce esa beta que otra. Comienzo con un pequeño texto que hoy escribí. Roberto Bolaños, famoso escritor chileno, en su novela Nocturno de Chile, quizá exprese con mayor sencillez lo que ha significado en América Latina el nombre de Althusser, relatando la historia de un cura que aspira a convertirse en crítico literario, que por azares del destino es contratado para dar clases de marxismo a los nuevos dueños del país, los militares golpistas que han derrocado el gobierno de Salvador Allende. Remite en diversas ocasiones al nombre de Martha Harnecker. Cuenta el personaje creado de la pluma de Bolaño, cito: el almirante Merino me preguntó si conocía personalmente a Martha Harnecker y que si así era, ¿qué pensaba de ella? Le respondí que no la conocía personalmente, que era una discípula de Althusser. Ignoraba quién era Althusser, se lo dije, y que había estudiado en Francia como muchos chilenos. Hasta ahí la cita. Es precisamente ese el estatuto de lo mucho que se ha hablado en Althusser sin conocerlo. Se le ha criticado hasta la saciedad sin en realidad leerlo. La crítica a Althusser ha dejado de ser reflexionada y ha pasado a ser un verdadero lugar común, aún o quizá más aún, entre los teóricos marxistas. ¿Cuántos hemos oído hablar a grandes intelectuales, por lo demás, que Althusser en realidad no leyó El Capital y que escribió al mismo tiempo un libro para leer dicho texto? ¿Y qué decir de las críticas que acarreó la distinción entre el joven Marx y el Marx maduro? Habrá que decir dos cosas más. En primer lugar, ¿cómo fue que Althusser se convirtió en un autor necesariamente criticable del que habría que distanciarse? Las críticas de los trotskistas que van
de Daniel Banzaid a Alex Callinicos, de autores latinoamericanos como Enrique Dussel o Franz Hinkelhammer, así como de sus contemporáneos europeos que forjaron al estructuralismo como el gran enemigo teórico a vencer. Todos tenían que hablar de Althusser, todos tenían que distanciarse y criticarle. Por lo demás, hoy hay un renacer interesante de la filosofía que sigue a un Althusser, no en una versión postestructuralista, sino abiertamente marxista. Pensamos en textos como El orden del capital, merecedor del premio Simón Bolívar hace algunas décadas, igualmente la lectura alemana de Otto Wolff y la crítica estética de José María Durán Medrano, un español que está haciendo filosofía y crítica de arte en Berlín. Y bueno, aquí en Chile se han reeditado recientemente algunos textos de Vittorio Morfino. Fue así que en este contexto nos parece interesante volver a releer Althusser y algunas polémicas que se pueden ver en términos de su legado. Antes de entrar de lleno al tema de la polémica entre Adolfo Sánchez Vázquez y Enrique González Rojo, es necesario hacer una breve contextualización que no puede pretender agotar el tema, sino únicamente trazar un esquema de manera en cómo se difundió el pensamiento del marxista francés y su recepción en México. Lo primero que hay que apuntar es que se debe desmontar la idea muy difundida y aceptada de que el gran introductor en México de Althusser fue el mismo Sánchez Vázquez. Si bien es de reconocer el lugar que el marxista español mexicano le dedicó en varios trabajos a la refutación de las tesis de Althusser, aquel lo tuvo siempre como el referente de lo que no debía ser el marxismo, más que como un autor que debería difundirse para conocerse, estudiarse y desarrollar sus posiciones. El lugar de los primeros difusores de lo que podría llamarse el althusserianismo en América Latina se debe o juega un papel central, mejor dicho, el grupo de Pasado y Presente, quienes en 68 editaron en Argentina el texto de Althusser, La filosofía como arma de la revolución, y desde luego a la chilena Marta Harnecker, la cual fue una incansable difusora de la filosofía althusseriana. La difusión de los textos de Althusser en México fue casi inmediata. Por lo menos dos de sus textos más representativos se vertieron al español en un lapso no mayor de 3 años. Por Marx, pésimo francés, que se publicó en 1965, se tradujo en el 67 con el título La Revolución Teórica de Marx. Leer el Capital, cuya primera versión data del 65, se editó en una segunda versión en 1968. La traducción al español, que llevó el nombre de Para leer el Capital, se realizó en 1969 a partir de la segunda edición francesa. Esto tuvo un sesgo en la lectura de ese texto, pues la primera versión, que era una versión más grande que contenía los textos de Rancière, Macherey y Esther, junto a los textos de Balibar y de Althusser, fue cortada. Se publicó, esos 3 textos que se excluyeron, se publicaron en la década de los 70 en una editorial colombiana. También en la editorial Cultura Popular de los 70 se publicaron en México. Tanto Adolfo Sánchez Vázquez como Enrique González Rojo fueron los primeros lectores de Althusser en México. Si bien hay algunos autores que sostienen que en Filosofía de la Praxis el principal interlocutor del marxista español era Althusser, esto debe de acotarse un poco, pues la primera edición del texto, la de 1967, apenas se le menciona. Esta esporádica mención a Althusser en lo que fue la tesis doctoral nos dice que Adolfo Sánchez Vázquez conocía los textos de Althusser en su idioma original. Por su parte, Enrique González Rojo tuvo que esperar las primeras ediciones del siglo XXI. Él mismo nos dice que le tocó presentar en la Facultad de Ciencias Políticas de UNAM la primera edición en español. Un primer acercamiento que más que de aceptación fue de rechazo ante esta nueva teoría.
Años después, en 1971, Enrique González Rojo se volvió a ocupar de Althusser en un ciclo de conferencias que se realizó en la librería universitaria. En esta ocasión, la relectura del marxista francés hizo que matizara su primera impresión negativa, modificando sus puntos de vista. En la década de los 70 del siglo XX tenemos ya una doble recepción: la negativa a manos de Jaime Labastida, un filósofo de filiación cercana a Adolfo Sánchez Vázquez, quien escribió Althusser y los manuscritos de 1844 en 1972, en un suplemento cultural de alto impacto y social de México. Y la positiva, o una versión que podemos decir positiva, Raúl Olmedo, quien fue uno de los mexicanos que hizo el viaje a Francia con intención de estudiar directamente con Althusser. En 1974, Olmedo dio a conocer el artículo de Pierre Vilar, Historia marxista, Historia en construcción, ensayo de diálogo con Althusser, en los cuadernos de trabajo que publicaba el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiempo después, en 1978, Olmedo presentó un breve artículo sobre las posiciones de Vilar y Althusser en el número 17 de la revista Historia y Sociedad. Y bueno, la carta, ahí viene la carta en ese mismo número a la que aludía hace un momento el compañero Jaime Ortega. La década de los 70 también representó el momento de una lectura seria y detenida tanto de Adolfo Sánchez Vázquez como de Enrique González Rojo sobre Althusser. Este último editó en 1974 un texto titulado Para leer a Althusser. Por su parte, Sánchez Vázquez publicó después en la revista Cuadernos Políticos un artículo que se puede considerar la génesis de una obra más profunda y crítica sobre el filósofo francés, Ciencia y Revolución. El artículo al que hacemos referencia se tituló El teoricismo de Althusser, notas críticas a una autocrítica. La editorial Siglo XXI dio a conocer en el 78 el texto de Althusser, Lo que no puede dudar en el Partido Comunista. En este año, Gilberto Jiménez, un joven sociólogo hoy reconocido por su conocimiento de la obra de Bourdieu y sus investigaciones en los asuntos de la identidad, al regresar de sus estudios en Francia, publicó Apuntes para una sociología de las ideologías en plena consonancia con el discurso althusseriano. En 1979, a través de la editorial española Alianza Editorial, sale a la luz el libro Ciencia y Revolución, el marxismo de Althusser. Sin duda, la gran obra crítica producida en torno a Althusser por parte de Sánchez Vázquez. Ese mismo año, Luis Salazar Carrón publica Althusser y el problema del conocimiento. Un dato interesante voy a acotar un poco toda esta historia de ediciones y reediciones, es que en el año de 1980 Adolfo Sánchez Vázquez reedita su libro Filosofía de la Praxis, pero excluye de ahí dos de los apéndices que venía trabajando y que darán después surgimiento a dos libros totalmente distintos. Uno es sobre la teoría del arte y otro sobre el joven Marx y los manuscritos del 84. Lo interesante es que teniendo todo este esquema, ¿no?, a partir de 1980 hay una vuelta nuevamente de Enrique González Rojo a la lectura de Althusser, y teniendo en relación tanto la filosofía de la praxis, el texto sobre estética de Adolfo Sánchez Vázquez y su comentario a la obra del joven Marx, él va a plantear y sobre todo este texto de Ciencia y Revolución, que para 1982 tiene una segunda reedición, va a plantear una crítica que desde mi punto de vista, si se puede ver un poco tardía por el año, que va a ser 1985, podemos ver, o situándolo en esta temporalidad, que es todo un movimiento de discusión en términos de la obra de Althusser, que va a ser el libro de Epistemología y Socialismo. Voy a avanzar tan solo en algún punto de lo que está ahí plasmado como críticas y autocríticas.
en este debate, que tiene que ver con respecto a la noción de ciencia y de ideología en Althusser. Para Sánchez Vázquez, uno de los grandes y principales problemas de Althusser se encuentra en su preocupación por definir las formas de producción del conocimiento científico. Se trataría de una especie de neocantismo con tintes marxistas. Para Adolfo Sánchez Vázquez, esto es una forma plenamente teoricista. Este es el principal argumento del filósofo mexicano-español. El epistemologismo del primer Althusser inunda todas sus concepciones. El kantismo remitiría constantemente a las condiciones de posibilidad de producción del conocimiento. Esto es lo que determina que en su primera etapa la relación ciencia-ideología aparezca absolutamente como contrapuesta y escindida. A diferencia de Sánchez Vázquez, Althusser tiene una visión que podríamos decir negativa de la ideología. Esto es así porque este concepto conlleva algunas excepciones, como la expresión imaginaria de los individuos con sus condiciones reales, una representación deformada y deformante de la realidad, que toda la ideología busca la cohesión social, que esa cohesión social está dividida y al servicio de la clase dominante, y que la ideología, por supuesto, de la clase dominante es expansiva a todas las demás clases. Sánchez Vázquez cuestionará el estatuto del concepto de ideología que Althusser formulará, particularmente lo que respecta al último inciso, pues Sánchez Vázquez planteará que no toda la ideología de la clase dominada está sujeta a la clase dominante. Pueden existir prácticas o formas de la praxis que eliminen esa sujeción. Por tanto, puede haber otras ideologías no dominadas. Son dos caminos altamente diferenciados. Para Sánchez Vázquez, las clases subalternas o dominadas pueden formular su propia ideología. Esto es así porque sostiene una visión positiva de ese concepto, y esto lo formula apoyándose en una lectura de Gramsci y de Lenin. En cambio, para el primer Althusser, la ideología es prácticamente sinónimo de sujeción a la clase dominante, por lo que si se puede establecer una ciencia, en este caso del marxismo, que se oponga a las visiones ideológicas deformantes, dicha ciencia tendría que venir a ser el punto de ruptura entre la representación errónea de que los individuos se formulan y el conjunto de las clases en su cotidianidad. La ciencia sería la forma privilegiada de escapar de la cohesión social y del dominio de la burguesía. Para Adolfo Sánchez Vázquez, la crítica es clara. Althusser aboga por una ciencia de los intelectuales de partido en contra de la ideología de masas. Esta decisión le parece catastrófica, horrorosa y cientificista por poner a todo a favor de la ciencia. Sin embargo, tiene que reconocer que cuando Althusser habla de la ciencia no lo hace en un sentido de ciencia proletaria contra la ciencia burguesa, sino que refiere a una forma negativa. Para Althusser, según la lectura de Sánchez Vázquez, la ciencia es el resultado de la transformación de una problemática ideológica en una propiamente científica, pero para que ello ocurra se necesita un corte epistemológico. Althusser recurre al concepto de corte epistemológico no solo aplicando dicho concepto de la obra de Marx, sino en general al nacimiento del marxismo. El marxismo es la ciencia porque ha establecido un corte epistemológico con el conocimiento que se produciría antes de él. Enrique González Rojo reconocerá en ese corte una forma nueva de entender la problemática marxista a través de la superación de los lastres hegelianos, de la conservación de momentos del pensamiento burgués idealista. Habría una reformulación del propio corte epistemológico en forma marxista con Althusser, y esto abriría el camino para entender el punto de no retorno con respecto a toda teoría anterior. Es por esta razón que para Enrique González Rojo hay que empezar entendiendo que Althusser no habla de ideología en general, sino de ideologías contrapuestas. Esto señalaría la primera crítica de González Rojo a Sánchez Vázquez. Nos dice que el marxista
Nos dice el marxista mexicano que cuando Althusser habla de una ideología burguesa en oposición a una ideología proletaria, concibe a estas bajo el concepto de dominación. Por ello, la crítica del filósofo español no es acertada en tanto que no concibe un matiz en la lectura de la ideología burguesa y la ideología burguesa de la clase obrera. Es decir, habría una ideología burguesa por un lado, pero también habría una ideología burguesa de la clase obrera del otro. En este punto, González Rojo estima necesario hacer un distanciamiento con Althusser, pues nos dice que el marxista francés, al tratar de un modo insuficiente la relación ciencia-ideología, la hace considerar que toda práctica no científica es ideológica. Aún más que la equiparación de lo no científico con lo ideológico, llega finalmente a considerar que se puede existir una ideología sin clases sociales. El debate va por otros caminos, ya nada más lo menciono para terminar. Hay 3 puntos que son sumamente, bueno, 2 más que son realmente interesantes. Uno tiene que ver con la siempre problemática relación entre teoría y práctica en Althusser, y pues el otro sería específicamente la cuestión de la noción del corte, ¿no? Y también en términos de la estructuración de dichas obras, es interesante que en esta segunda, hay un epílogo de González Rojo, de Adolfo Sánchez Vázquez, a esta obra de Ciencia y Revolución, en donde él empieza a ver precisamente una diferenciación en términos de la teoría de Althusser con textos como Lo que no puede durar en el Partido Comunista Francés. En la obra de Enrique González Rojo, precisamente por eso hay una división en lo que sería un primer Althusser, un segundo Althusser y un tercer Althusser, que sería la discusión en términos de la relación de la política en esto que Sánchez Vázquez presenta como epílogo, ¿no? Bueno, muchas gracias.